Es un gusto que nos podamos volver a encontrar por este medio y sobre todo que sigamos fortaleciéndonos en lo que es en la palabra, en lo que es la formación de cada uno como cristianos, como católicos, para cada día poder acercarnos un poquito más a Dios y no soltarnos, que es lo más importante, ¿verdad? Y no soltarnos. Entonces, bienvenidos a todos. Ya veo que ahí se unió más gente. Entonces, vamos a iniciar. Este, como vieron en la invitación, el, el tema o la enseñanza para hoy se llama la santificación y la transformación a través del Espíritu Santo. Recordemos que hace unos meses empezamos este proceso de todo lo que son enseñanzas para acercarnos más y conocer más al Espíritu Santo, ¿verdad? Hace, eh, bueno, no, el jueves pasado fue Monseñor el que nos acompañó, pero los jueves anteriores estuvo Carmencita, ¿verdad? Con esas enseñanzas preciosas sobre lo que eran los dones, los frutos, ¿verdad? Y los carismas del Espíritu Santo. Espero que se acuerden, porque lo que vamos a ir viendo hoy, no es raro que por ahí lance alguna preguntilla. Entonces, espero que hayan puesto bastante atención y se acuerden de todo lo que de lo que nos compartió Carmencita. Seguimos en, en este profundizar del Espíritu Santo, porque como cristianos, es el Espíritu Santo el que nos mueve, el que está ahí siempre con nosotros, aunque a veces lo tengamos ahí como dormidillo, ¿verdad? Es el que siempre nos acompaña, es ahí esa vocecita que nos dice cuándo hacer las cosas, cuándo no, ¿verdad? Y este tema de hoy a mí me encantó la verdad y como siempre decimos nosotros, cuando nosotros compartimos un tema con ustedes, los primeros que recibimos el tema somos nosotros, ¿verdad? A los primeros que nos llega es a nosotros cuando lo estudiamos para poder compartirlo con ustedes. Y la verdad que es un tema que espero que nos ayude mucho en este peregrinaje que tenemos nosotros como, como iglesia de militantes, ¿verdad? Como peregrinos en este mundo, esperando llegar a la presencia de Dios. Bueno, la santificación y la transformación a través del Espíritu Santo. Voy a iniciar con una pregunta. El que quiera ir responderme y levanta la manita o abre el micrófono. ¿Qué es la santidad? ¿Qué es la santidad? ¿Qué es para usted la santidad? Gaby, Sí, voy primero con doña Rosaura, después doña Carmen. Adelante, doña Rosaura. es a lo que todos estamos llamados. A lo que todos estamos llamados. Estamos Muy llamados y a tratar de vivir como Cristo y muy importante vivir como Él y como sea su voluntad. Muy bien. Muchas gracias, doña Rosaura. Doña Carmen. Gaby, yo siento que la santidad es guardar la palabra que escuchamos y ponerla en práctica para nosotros mismos, para guardarnos nosotros para dar ejemplo de lo que Dios ha hecho en uno. Siento yo que esa es la santidad, ¿verdad? Muy bien. O sea, poner en práctica lo que escuchamos en la palabra de Dios. Exacto. Para guardarnos para el Señor. Exacto, exacto. O sea, poner en práctica lo que Jesús nos enseñó.
Exactamente, esa es la Exacto. santidad. Muy bien. ¿Alguien más? No, bueno, entonces vamos a Por ahí, continuar. ¿Sí? bueno, lo que yo entiendo es como el estado, al estado de gracia al que aspiramos todos, para poder llegar al cielo. O sea, es como ya el culmen de la gracia para poder, llegar a la presencia de Dios. Ujú. Muy bien, muy bien. Muchas gracias, Mile. Bueno, vean, les voy a leer lo que nos dice el Catecismo de la Iglesia Católica sobre lo que es la santidad. Si quieren anotar ahí, es el numeral 2013. 2013, numeral. Dice, todos los fieles de cualquier estado o régimen de vida son llamados a la plenitud de la vida cristiana y a la perfección de la caridad. Eso es tomado de la encíclica Lumen Gentium. Lumen Gentium. Perdón, ahí se me trabó la lengua. Dice, todos son llamados a la santidad. Ser perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto. Eso nos lo dicen en Mateo 5:48. Para alcanzar esta perfección, los creyentes han de emplear sus fuerzas según la medida del don de Cristo, para entregarse totalmente a la gloria de Dios y al servicio del prójimo. Lo harán siguiendo las huellas de Cristo, haciéndose conformes a su imagen y siendo obedientes en todo a la voluntad del Padre. De esta manera, la santidad del pueblo de Dios producirá frutos abundantes, como lo muestra claramente en la historia de la Iglesia, la vida de los santos. Bueno, todo lo que me dijeron estaba correcto, ¿verdad? Según lo que nos dice el catecismo, todo lo que me dijeron estaba correcto. Es ese culmen, es el seguir los pasos de Cristo, es el hacer su voluntad. Todo esto es parte de lo que es la santidad. Pero aquí en el catecismo nos dice una palabrita, ¿verdad? Que es como clave. Dice que la santidad es la perfección de la caridad. ¿Qué es la caridad? El amor, ¿verdad? Entonces es la perfección de la caridad, es la perfección del amor. No es la perfección de que yo tengo todo en orden, de que hago todo bien, no. Es la perfección cristiana, es la perfección a lo espiritual, ¿verdad? Es lo que en cuanto más nos acerquemos nosotros a esta parte, más nos acercamos a la santidad. En cuanto más perfeccionemos nuestra caridad, nuestro amor, más nos vamos acercando a la santidad. Eso es la santidad. Pero también la santidad es un reto, es un don y principalmente es cristocéntrica. Ahí están esas tres palabritas, ¿verdad? Bueno, 4 con la de la perfección. Es un reto porque tenemos nosotros que ir transformándonos, como nos dice el título de la enseñanza de hoy, ¿verdad? Ocupamos transformarnos y para transformarnos necesitamos enfrentar retos, cosas que superar sobre nosotros, ¿verdad? Sobre nuestras actitudes, sobre cómo vivimos. Necesitamos superar esos retos para poder llegar a la santidad. Es un don porque es algo que se nos da a través de la gracia de Dios, ¿verdad? Y cristocéntrica porque es el seguir los pasos de Él, como nos decía doña Carmen, el cumplir la palabra, el cumplir lo que Cristo fue haciendo y fue diciendo, es nuestro, es lo que nos toca hacer nosotros ahora, el seguir esos pasos de Él. Entonces, santidad
es ese culmen al que aspiramos llegar, es la perfección, es el reto, es el don, es la gracia que Dios nos da a todos los cristianos. En algún momento pudimos haber escuchado, pero es que solo Dios es santo. Solo Dios es santo, no pueden haber más santos, ¿verdad? Y sí, ¿verdad? Solo Dios tiene esa perfección, ¿verdad? Infinita. Él es el único, el que puede todo, pero en su infinito amor, en su infinito poder, en su infinita misericordia, Él nos da la gracia de hacernos partícipes con Él de esa santidad. ¿Y cómo lo hace? A través de la encarnación de Jesucristo. Por eso es que la santidad es cristocéntrica, ¿verdad? Porque es a través de la encarnación de Cristo que entonces nosotros, como hijos de Dios, nos hacemos partícipes también de la santidad. Les voy a explicar aquí una palabrita un poquito rara, tal vez en algún momento la han escuchado, que es la ontología. Ontología. Y nos dice que ontológicamente somos elevados a la santidad. ¿Pero qué es ontología? La ontología es una rama de la teología donde se estudia el ser, donde se estudia lo que son las cosas, lo que somos nosotros como seres humanos, como personas, lo que nos define, lo que nos es inherente, o sea, lo que es propio de nosotros, son como esas características que forman parte y que de parte nuestra, que forman nuestra esencia como personas. Un ejemplo, así como para que me entiendan, la ontología o la parte ontológica de un triangulito, ¿verdad? Así, o decir su característica o su ser, es que tiene tres lados. Eso es un triángulo, ¿verdad? Siempre su característica va a ser que tiene tres lados, tiene tres ángulos. Eso es un triángulo. Entonces, la ontología de un ser humano son esas características, esa esencia que tenemos cada uno como ser humano. Y nosotros como cristianos ya formamos parte de la santidad a través de esa esencia. Entonces, ontológicamente, o sea, por esa pertenencia, por esa esencia que nosotros tenemos, por el ser nosotros, hijos de Dios, automáticamente somos elevados a la santidad a través de la gracia de Dios y a través de la encarnación de Cristo. Y vamos a leer en la palabra en Primera de Pedro, capítulo 1, versículos del 13 al 16. Primera de Pedro 1, del 13 al 16. Y dice, por tanto, tengan listo su espíritu y estén alerta, poniendo toda su esperanza en esta gracia que será para ustedes la venida gloriosa de Cristo Jesús. Si han aceptado la fe, no se dejen arrastrar ya por sus pasiones como lo hacían antes cuando no sabían. Si es santo el que nos llamó, también ustedes han de ser santos en toda su conducta, según dice la Escritura. Sean santos porque yo soy santo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Entonces ve aquí que la palabra nos lo refuerza. Entonces, santificación y transformación a través del Espíritu Santo.
Ya vimos que es la santidad. Ya sabemos que es esa perfección, es ese reto, es esa gracia que se nos da a través de la encarnación de Cristo. Y como seres humanos, como criaturas, hijos de Dios, ¿verdad? Ya en nuestra esencia viene esta parte de lo que es que nosotros podamos elevarnos a la santidad. Ahora, van a decir, estamos hablando mucho de la santidad y todo, pero entonces, ¿qué tiene que ver esto con el Espíritu Santo, verdad? O con el título. Entonces, nosotros como humanos, ¿verdad? Como individuos, somos cuerpo, alma y espíritu. Y ese espíritu es el que nosotros recibimos mediante el bautismo, ¿verdad? Entonces, vamos a reforzar esto con lo que nos dice el catecismo en el numeral 1987. 1987. Nos dice, la gracia del Espíritu Santo tiene el poder de santificarnos, es decir, de lavarnos de nuestros pecados y comunicarnos la justicia de Dios por la fe de Jesucristo y por el bautismo. Y en el numeral que le sigue, en el 1988, nos dice, por el poder del Espíritu Santo participamos en la pasión de Cristo, muriendo al pecado, y en su resurrección, naciendo a una vida nueva. Somos miembros de su cuerpo, que es la iglesia, sarmientos unidos a la vid, que es él mismo. Y aquí viene un pedacito de un escrito de San Anastasio. Dice, por el Espíritu Santo participamos de Dios. Por la participación del Espíritu venimos a ser partícipes de la naturaleza divina. O sea, lo que hablábamos ahora, que ya somos llamados a esa santidad por el hecho de ser hijos de Dios. Por eso, aquellos en quienes habita el Espíritu están divinizados. Lo que nos dice San Anastasio. Con esto que el Catecismo de la Iglesia Católica nos dice, ¿verdad? Ya ahí podemos conectar un poquito el título, ¿verdad? Porque empezamos hablando solo de la santidad y qué tiene que ver el Espíritu Santo y todas las enseñanzas que hemos venido hablando, ¿verdad? Anteriormente así han sido solo del Espíritu Santo. Entonces aquí reconectamos un poquito, que es a través del Espíritu, a través del bautismo, cuando somos incorporados a la iglesia, donde lo recibimos, desde ese momento ya estamos nosotros llamados a ser elevados a la santidad. Desde ese momento ya en nosotros Dios nos da la gracia a través del sacrificio de Jesucristo. Dios nos da la gracia de que nosotros podamos alcanzar esa santidad que en su máxima expresión le merece solo a Él, ¿verdad? Pero en su infinito amor y en su infinita misericordia, Él nos da la gracia de hacernos partícipes también de esa santidad. La santificación y la transformación a través del Espíritu Santo. Aquí nos habla de que no solamente necesitamos buscar la santidad, ¿verdad? Al hablar de transformación y santificación, vamos a ir viendo que no es solamente algo que va a involucrar nuestra parte de la fe, no es algo que solamente involucra mi parte espiritual, el que yo esté bien espiritualmente, el que esté conectadita y en comunicación con Dios, no solamente involucra esto. Como decíamos hace un ratito, somos cuerpo, alma y espíritu. Y
nuestro cuerpo es templo de Dios, ¿verdad? Entonces, desde nuestro cuerpo, nuestra alma, ese espíritu que Él nos da, todo necesita estar integrado, necesita estar conectado para que pueda haber una transformación y así cada uno de nosotros podamos llegar a la santificación. Entonces, como esos seres integrales, tenemos que ir viendo nosotros dónde es que inicia esa acción del Espíritu Santo en nuestras vidas, ¿verdad? Con sus dones, sus frutos, sus carismas, todo lo que Carmencita nos compartió estos jueves atrás, para que nosotros podamos llegar a esa transformación que se requiere y poder llegar a la santidad, llegar a la santificación. Entonces, no es transformarse ni santificarse solamente porque voy a enfocarme solamente en que voy a rezar el rosario todos los días, voy a ir a la Eucaristía, voy a visitar el Santísimo, voy a estar muy conectada solamente en la parte espiritual, porque a veces nos tratamos de encerrar en eso, pero olvidamos que en nuestra actitud humana, en nuestra actitud diaria, también es reflejo de lo que se necesita para nosotros llegar a esa santidad. Les pongo un ejemplo para que me entiendan. Yo puedo estar todo el día metida en la iglesia, ir a la Eucaristía, visitar Santísimo, bueno, acudir a los sacramentos y todo, pero apenas tengo la oportunidad, me estoy comiendo a la vecina, ¿verdad? Y mira que ella vea con lo que salió, mira que lo que hizo el hijo de la vecina, que mira que no sé qué, ¿verdad? Entonces hay algo que no nos concuerda ahí. Si se supone que estamos en un crecimiento espiritual y tenemos una conexión espiritual a través de los sacramentos, de nuestra acción en cuanto a esta parte de alimentar el espíritu, no estamos siendo congruentes con lo que el cuerpo por fuera y lo que se dice de dientes para afuera, ¿verdad? Está pasando. Entonces, para que haya una verdadera transformación y poder llegar a santificarnos, tiene que ser un conjunto integral, cuerpo, alma y espíritu. Tiene que ser todo nuestro ser, toda nuestra esencia, toda esto, la carne, ¿verdad? Todo tiene que estar en miras de lo que es llegar a esa santificación. Por eso al inicio les decía que la santidad es un reto, ¿verdad? Porque a mí se me puede hacer muy fácil rezar el rosario todos los días, pero todavía no se me hace fácil dejar de juzgar o dejar de criticar. Entonces es un caminar que tenemos que ir pasito a pasito hasta tratar de llegar a equilibrar esa balanza, ¿verdad? De que lo que sean mis pensamientos, lo que diga mi boca y lo que yo manifieste a través de mi espíritu, tengan una congruencia. Entonces, como les decía, es un trabajo integral que involucra nuestro ser interior, nuestro ser exterior, ¿verdad? Para que nosotros podamos ser, o sea, llegar a ese llamado de la santidad. Como vimos hace un ratito que les decía, la parte ontológica es como esa parte interna, ¿verdad? Lo que ya traemos, lo que ya Dios puso en cada uno de nosotros desde que nacimos, esas características y todo. Ahora hay que verlo también desde una santidad, como decir, corporal, ¿verdad? O desde una santidad psicológica, si se le puede llamar así, porque necesitamos involucrar la razón para nosotros poder tener una conciencia de cuál es ese camino
que necesitamos tomar para llegar a la santidad. Entonces vamos a aclarar un poquito esta parte. Para llegar a la santificación debemos transformar ciertas actitudes, hábitos, pensamientos, etcétera, ¿verdad? Pero esto solo lo vamos a poder lograr con la ayuda del Espíritu Santo. Jesús dijo, les dejo mi espíritu, ¿verdad? Ese es el que nos guía, ese es el que nos orienta, es el que nos jala a veces las orejas cuando estamos por cometer algún error, ¿verdad? El que nos frena a veces, como las imagencillas, ¿verdad? Los memes, como se dicen ahora, es el que me tapa la boca cuando voy a decir algo que no tengo que decir. Ahí el Espíritu Santo está para decir mejor calladita, ¿verdad? Entonces, Él es el que nos guía. Entonces, a través de Él es donde nosotros vamos a poder encontrar esas actitudes, esos hábitos, esos pensamientos, esos ejercicios que necesitamos realizar para nosotros lograr una transformación y llegar a la santificación. Y vamos a nombrar 5 formas que nosotros, o sea, que se nos muestran, digamos, a nosotros para poder santificarnos. Estas 5 formas las vamos a ver desde la parte física, desde la parte corporal, desde lo racional, ¿verdad? Como les decía anteriormente, lo ontológico ya está ahí, es lo que Dios nos dio. Entonces viene la parte en que nosotros, desde la parte racional, tendríamos que hacer para nosotros poder llegar a esa santificación. Entonces, viene la primera. Nos dice que está la santificación del entendimiento. Del entendimiento. O la santificación de la razón, ¿verdad? O sea, todo lo que tiene que ver con lo que maquinamos, ¿verdad? Con lo que nos pasa ahí dando vueltas en el día. Entonces, ¿cómo es esta santificación? Es el que nosotros logremos configurar nuestros pensamientos con los pensamientos de Cristo. Que nosotros logremos poner ahí en la misma sintonía lo que nosotros pensamos con lo que piensa Cristo. Entonces, la fe nos permite a nosotros ver las cosas con los ojos de Dios. Entonces, desde ahí vamos a nosotros empezar a poder santificar mi entendimiento, porque como les decía, necesitamos santificarnos todos. Necesitamos santificar todo, el cuerpo, la mente y el espíritu. Entonces, nuestro entendimiento necesita configurarse con los pensamientos, con el entendimiento de Cristo. Y les voy a poner un ejemplo que está en la misma palabra. Si lo quieren anotar, lo vamos a encontrar en Mateo, capítulo 16, versículo 23. Mateo 16, versículo 23. Y nos dice, pero Jesús se volvió y le dijo, retírate y ponte detrás de mí, Satanás. Quieres hacerme tropezar. Tus ambiciones no son las de Dios, sino las de los hombres. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Y les voy a leer en esta otra versión. Pero Jesús se volvió y le dijo a Pedro, apártate de mí, Satanás, pues eres un tropiezo para mí. Tú no ves las cosas como las ve Dios, sino como las ven los hombres. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Hay otras versiones que nos dicen, tú no piensas las cosas como las piensa Dios, sino como las piensa el hombre. Entonces son
verbos diferentes, ¿verdad? Pero en sí encierran lo mismo. En que en ese momento, recordemos que es cuando Jesús le está diciendo a los discípulos de que se van a tener que enfrentar a los altos mandos de las sinagogas que lo van a mandar a matar, que él va a sufrir, que va a morir y todo, ¿verdad? Y entonces Pedro le dice, no, pero no, eso no puede ser así, ¿verdad? Entonces ahí es donde Jesús le dice, apártate de mí, Satanás, ¿verdad? Pero es porque Pedro está pensando como hombre, está pensando como humano, porque él dice, tanto bien que viene a hacer Jesús, todo lo que nos viene a enseñar, cómo va a morir y cómo lo van a matar, ¿verdad? Pero él no está viendo en sí todo el plan que Dios ya tenía preparado. Pedro no sabe eso, entonces ahí es donde Jesús le dice, estás pensando como los hombres y no como Dios. Entonces, este es el ejemplo donde nos muestra que necesitamos santificar nuestro entendimiento para poner en esa misma línea nuestros pensamientos con los pensamientos de Dios. Entonces, por eso es que nosotros invocamos al Espíritu Santo que nos dé entendimiento, que nos dé sabiduría, ¿verdad? Cuando tenemos que tomar una decisión, cuando tenemos no sé, conversar algo importante, que transmitir un mensaje, ahí es donde la comunión con el Espíritu Santo nos va a ayudar a nosotros a ir santificando el entendimiento, a que cada día más nuestros pensamientos sean más como los pensamientos de Dios, que sean más como los pensamientos de Cristo, como el actuar de Cristo. Entonces, es deber nuestro pensar conforme a como pensaba Cristo, a como piensa Cristo, ¿verdad? Conforme a lo que Dios quiere. Eso es parte de nuestro deber en este punto de esta santificación del entendimiento. Esa es la acción que nos toca a nosotros, ¿verdad? Ir buscando esa comunión con el Espíritu Santo para que Él nos dé esa claridad, ese entendimiento de nosotros poder ver las cosas con los ojos de Dios y no con nuestros ojos, no con nuestra humanidad, ¿verdad? Entonces, este es el primero, la santificación del entendimiento. Y para que vean cómo vamos relacionándolo con el Espíritu Santo, el entendimiento es uno de los dones del Espíritu Santo, ¿verdad? Es uno de los dones del Espíritu Santo. Entonces, por eso todo va ligado. El Espíritu Santo como esa guía y sus dones, sus frutos, sus carismas, todo lo que nos habló Carmencita, son lo que nos van a nosotros a ir alimentando, nos van a ir guiando para nosotros lograr esa santificación y lograr esa transformación. La segunda forma de santificarnos es la santificación de la voluntad. La santificación de la voluntad. ¿Qué nos quiere decir esto? Amar como amó Cristo. Amar lo que nos cuesta amar, ¿verdad? A veces nosotros decimos, tenemos que hacer alguna acción que nos cuesta, algo difícil, uno dice, no hay que ponerle un poquito de voluntad para hacer las cosas, ¿verdad? Es una frase que se utiliza, ¿verdad? Hay que ponerle voluntad para realizar esto, para hacer tal vez un acto de caridad. A veces no lo hacemos con la voluntad que deberíamos. Tal vez damos algo así por darlo nada más y no lo hacemos de buena voluntad. Entonces, la santificación de la voluntad es que nosotros vayamos aprendiendo a hacer lo que hizo Cristo, a amar a nuestro enemigo, a hacer lo que nos cuesta, ¿verdad? Amar a nuestra familia
es muy fácil amar a nuestros amigos, con la gente que nos llevamos muy bien, es fácil. Pero para nosotros santificar también nuestra voluntad, debemos hacer lo que nos cuesta. Debemos poner un poquito más ese esfuerzo, volvemos a esa parte del reto que les decía al inicio, ¿verdad? Es un reto poder decir, no, yo voy a amar a mi enemigo, voy a orar por mi enemigo. Esa es la parte donde estamos santificando la voluntad. ¿Cómo lo hacemos? A través del Espíritu Santo, o en qué nos ayuda a santificar nuestra voluntad del Espíritu Santo. Con la paciencia, con la caridad, con la bondad y muchas otras que podemos ir nombrando ahí, ¿verdad? Pero esas entre dones y frutos, ¿verdad? Vamos a ir fortaleciéndonos nosotros para tener cada día más voluntad de hacer bien las cosas, de amar como amó Cristo, de imitar las acciones que hizo Cristo a través de los dones, los carismas, de la fortaleza que nos transmite el Espíritu Santo a cada uno de nosotros. Bueno, tenemos entonces, el primero dijimos que era la santificación del entendimiento. Segundo, la santificación de la voluntad. Ahora vamos con la santificación del sentimiento. La santificación del sentimiento. Podrá haber alguien que diga, pero los sentimientos uno no los puede controlar. Los sentimientos son algo que son más así inesperados, son reacciones de nosotros como humanos, es algo que tal vez no podemos controlar, ¿verdad? Pero ahí es donde está el reto. Ahí viene el reto para nosotros llegar a esa santificación en este punto de los sentimientos, ¿verdad? Nosotros podemos pedirle al Espíritu Santo que nos dé la sabiduría, que nos dé el gozo, que nos dé la mansedumbre para poder controlar y dominar nuestros sentimientos, ¿verdad? El Espíritu Santo nos va a ayudar a eso. Si, digamos, soy muy dada a explotar, de que veo algo y me lleno de ira, me lleno de odio, a través de la sabiduría, a través de la paciencia, a través de la mansedumbre, yo puedo ir controlando eso. A través de estas características del Espíritu Santo, yo puedo ir fortaleciendo esa parte y lograr santificar mis sentimientos. Entonces, aunque digamos que es algo que no se puede controlar, en realidad sí lo podemos hacer a través de la guía del Espíritu Santo. Y vamos a leer Filipenses capítulo 2, versículo 5. Filipenses 2, versículo 5. Y dice, tengan unos con otros los mismos sentimientos que estuvieron en Cristo Jesús. Voy a repetir. Tengan unos con otros, o sea, yo con mi prójimo, con la persona que tengo al lado, con mi familia, con el que me encuentre en la calle. Tengan los mismos sentimientos que estuvieron en Cristo Jesús. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Entonces, ¿se pueden santificar los sentimientos? Sí. Claro que lo podemos hacer a través de la guía del Espíritu Santo y porque la misma palabra nos dice, tengamos los mismos sentimientos que tuvo Cristo Jesús. Entonces,
Recapitulemos. Santificación del entendimiento, ¿verdad? Santificación de la voluntad, el que yo quiera hacer las cosas que más me cuestan. Santificación de los sentimientos, el poder controlar esos sentimientos, esas actitudes que un sentimiento me provoca, ¿verdad? ¿A través de qué? Del ejemplo de Jesús. Viene el cuarto, la santificación del subconsciente. Por eso yo les decía al inicio que esta parte era como más la parte, se puede decir la parte psicológica de lo que es la santidad a través del Espíritu Santo, ¿verdad? Porque conlleva esta parte corporal. Lo que día a día nosotros hacemos, lo que día a día nos enfrentamos. La parte de la santificación del subconsciente. Esto ya es un poquito más complicadito, ¿verdad? Porque ya eso, bueno, no sé si doña Marla, no, doña Marla creo que no estaba, pero los que saben de psicología, ¿verdad? Saben que esta parte del subconsciente es una parte compleja del ser humano, ¿verdad? Es donde guardamos muchas cosas que, o sea, que ni siquiera sabemos. Muchos tal vez momentos que vivimos que nosotros no nos acordamos, situaciones que nos pasaron. Ahí es donde guardamos heridas, donde guardamos sufrimientos, y que a veces nosotros ni sabemos que pasamos por ahí o que sufrimos eso, sino que ahí quedaron guardados en el subconsciente, quedaron ahí como bloqueados, como bajo llave, con candado, ¿verdad? Pero eso nos hace a nosotros hoy tener ciertas actitudes que a veces nosotros no nos explicamos de por qué actuamos o somos así. Entonces, todo eso está dentro del subconsciente. Ahora, ¿cómo santificamos el subconsciente, verdad? Ya eso suena como más complicado. Si ni siquiera sabemos qué es lo que hay ahí, ¿verdad? Si ni siquiera tenemos una conciencia real de lo que hay en el subconsciente. Entonces, es un terreno, digámoslo así, que no es tan fácil de controlar, pero nosotros podemos, a través del Espíritu Santo, encontrar la forma en que podemos ir santificando nuestro subconsciente. Como les decía, ahí es donde nosotros guardamos heridas, situaciones que pasamos y, y a veces no lo recordamos o sí nos recordamos de la situación, pero creímos que ya quedó atrás, pero ahí continúa esa herida. ¿Cómo nos ayuda el Espíritu Santo en esto? El Espíritu Santo, nosotros al invocarlo siempre le pedimos que nos dé iluminación, que abra nuestra mente, que nos dé el entendimiento, ¿verdad? Y también nosotros le pedimos que nos revele ciertas cosas que tal vez no nos acordamos. Cuando nosotros pedimos ese tipo de revelación, generalmente es eso, para nosotros poder recordar algo que tal vez nos hizo daño, que bloqueamos, pero necesitamos sanarlo para poder llegar a esa santificación. El ir sanando lo que está en nuestro subconsciente, lo que nos hace daño, nos va acercando cada vez más a esa transformación, por lo tanto, nos acerca más a la santificación. Entonces, es a través, digamos, de ese conocimiento que el Espíritu Santo me da, a través de esa revelación que el Espíritu Santo nos da, ¿verdad? Sobre nuestra vida. Entonces nosotros vamos a ir conociendo también más y descubriendo a través de Cristo, a través de sus pensamientos, cómo nosotros podemos ir sanando esas cositas que tenemos ahí y poder santificar el subconsciente. Entonces, puede que hayamos cometido algún error, algún pecado hace mucho tiempo, lo dejamos ahí guardado, pero eso está repercutiendo hoy en mi vida, porque tal vez
ni me acuerdo bien qué fue lo que hice en ese momento, pero fue una actitud que hoy se puede volver repetitiva en mi vida diaria. Entonces, necesitamos recordar eso, sanar esa parte, transformar esa parte a través del Espíritu Santo para nosotros poder santificar esta parte de nuestro cuerpo, de nuestra mente, ¿verdad? Santificar el subconsciente. De esta forma, nosotros se nos permite sanar muchas cosas, se nos permite abrirnos para perdonar muchas cosas o perdonarnos a nosotros mismos de algunas actitudes de las que hemos caído o que caemos regularmente. Entonces, a través de la sabiduría y a través de la ciencia, y a través de esa invocación al Espíritu Santo, nosotros vamos a pedirle a Él para que pueda santificar nuestro subconsciente, sanar, perdonar y soltar todo eso que tengamos allá adentro. Entonces, vamos para el último, la santificación del cuerpo. Entonces, hablamos santificación del entendimiento, de la voluntad, de los sentimientos, la santificación del subconsciente, que es lo que está todavía ahí más adentro, no solamente el entendimiento normal, sino lo que está mucho más adentro de nuestro cerebro, de nuestra mente. Y ahora vamos con la santificación del cuerpo. ¿Y qué es la santificación del cuerpo? El dejarnos llenar por la gracia de Cristo. El que nosotros podamos dejarnos llenar, bañarnos, ¿verdad? De la gracia de Él, de su amor, de su misericordia, aceptando que somos humanos, aceptando de que somos mortales, de que en algún momento este cuerpo que tenemos, que nos sirve para hacer muchas cosas, en algún momento va a ir decayendo. En algún momento no tendremos las mismas habilidades ni las mismas facilidades que teníamos cuando éramos más jóvenes, pero es parte de hacer esa conciencia, ¿verdad? Es parte de lo que el Espíritu Santo nos va a ir iluminando a nosotros, de hacer esa conciencia de que necesitamos santificar nuestro cuerpo para nosotros poder llenarnos más del Espíritu Santo. Entonces es como ir nosotros teniendo la conciencia de que en algún momento esto que está aquí, esta piel, estos huesos, todo esto, tenemos que dejarlo para que nosotros podamos llenarnos del Espíritu Santo y llegar a ese encuentro con el Espíritu, ¿verdad? Hacernos uno con el Espíritu. Recordar que Dios, que Jesucristo en su palabra nos dan la promesa de que nosotros vamos en algún momento a resucitar, pero vamos a resucitar en cuerpo, alma y espíritu, ¿verdad? Entonces, santificar el cuerpo es cuidar esto. Somos templo de Dios. Es cuidar lo que tenemos ahorita porque es el instrumento que nos permite a nosotros hacer obras de misericordia, es el instrumento con el que nos permite entender la palabra, entender lo que recibimos en la Eucaristía, es lo que nos permite a través del Espíritu Santo ir sanando lo que tenemos aquí dentro, lo que nos ayuda a ir dominando nuestros sentimientos, a no actuar sin pensar. Entonces, santificar nuestro cuerpo es cuidar todo esto, porque aunque sabemos que en algún momento va a quedar aquí, bajo tierra, ¿verdad? En algún momento vamos a resucitar, pero vamos a resucitar de nuevo con Él, porque es lo que nos dice Cristo en la palabra, ¿verdad?
y vamos a resucitar también en cuerpo y espíritu. Entonces, estas son las 5 formas en que a través de la acción del Espíritu Santo, a través de sus dones, a través de sus carismas, a través de los frutos que podemos nosotros recibir y que tenemos que poner en práctica, que nos da el Espíritu Santo, es como vamos transformándonos y vamos logrando llegar a la santificación. Entonces, recapitulo. Santificación del entendimiento, de la voluntad, de los sentimientos, del subconsciente y del cuerpo. Son esas 5. Entonces, ya entendimos esta parte. No sé si alguien tiene alguna duda hasta el momento de esto. Ahorita pueden preguntar. Si alguien tiene alguna duda de estas 5 formas de santificarnos en la parte corporal. David, Sí, doña Blanca, ¿cómo me le una va? muy bien, ¿y usted? Gracias Una a Dios. inquietud, qué bueno, qué bueno. Una inquietud, San Ezequiel decía que siempre estemos llamados a la santidad desde, en todo momento y desde pequeños, ¿verdad? Desde niños. Mi inquietud es que para alcanzar estas 5, tenemos que estar en una edad madura o también en la juventud, o podríamos decir que desde la de niñez ya podríamos ir buscando estos 5 pasos. Excelente pregunta, doña Blanca. Excelente pregunta. Y de hecho eso era algo de lo que les iba a comentar ahorita, entonces de una vez entramos con esta parte. Aclarar esto. Todos estamos llamados desde la niñez exactamente a llegar a ser santos. ¿Por qué? Porque la santidad, recordemos que es esa gracia que Dios nos comparte a través de Cristo, a través de la salvación. Entonces ya vino Cristo, ya nos salvó. Entonces Dios nos comparte esa gracia de la santificación a través de todos estos pasos, ¿verdad? O a través de esa conexión que logremos, ya sea desde pequeñitos, llegar a tener con el Espíritu Santo, esa comunicación. Por eso el tema es santificación y transformación a través del Espíritu Santo. Hay muchos santos, qué mejor ejemplo y más reciente, de Carlo Acutis, perdón, un jovencito de 15 años cuando fallece, ¿verdad? Pero él desde muy pequeño supo encontrar a Cristo en la Eucaristía, él amaba la Eucaristía. Entonces él logró encontrar esa comunicación con el Espíritu Santo, logró tener esa relación tan profunda y tan bonita que desde pequeñito él pudo lograr ir santificando todos estos aspectos, ¿verdad? Que puede que a muchos de nosotros nos falte todavía, pero él lo logró antes que nosotros. Entonces, eso, de que hayan santos que son niños, otros que son más jóvenes o ya adultos, ¿verdad? Eso va a depender de cómo es esa relación que vamos a tener nosotros con Dios, cómo es que el Espíritu Santo va actuando en cada uno de nosotros para que logremos esa perfección, como nos decía el catecismo de la iglesia, ¿verdad? Para que nosotros logremos esa perfección en cuanto a lo espiritual para llegar a la santidad. Todos estamos llamados a la santidad desde el bautismo, pero en la medida en que nosotros vayamos logrando esa perfección es donde nos vamos acercando más. Entonces, por eso es que hay santos muy jovencitos, otros no tanto, pero va en medida en que nosotros logremos ir descubriendo
esa conexión para lograr la santidad. Alguien podrá preguntarse, alguien que tal vez, hablando de un poquito de esta otra parte del subconsciente, de lo que es la parte de la mente y todo eso, alguien podrá decir, alguien que tal vez tenga algún padecimiento mental, ¿podrá llegar a ser santo? Ustedes se lo han preguntado en algún momento, ¿verdad? Tal vez alguien que padezca, no sé, esquizofrenias, obviamente tiene muchos pensamientos, cosas ahí en su mente. Una persona que tenga algún padecimiento a nivel mental puede llegar a ser santo. La respuesta es sí, porque para Dios no importa la condición, no importa si somos súper estudiados, si sabemos teología, si sabemos un montón de cosas, ¿verdad? Para Dios no importa eso, para Dios importa la conexión que vayamos haciendo con Él a través del Espíritu. Va a importar el que nosotros cada día vayamos logrando con nuestra actitud asemejarnos a las actitudes de Jesucristo. Entonces, si es alguna persona que tiene algún padecimiento a nivel mental, ¿verdad? Pero él está consciente de otras situaciones, de otras cosas, igual Dios va a ir actuando en esa persona, para que él logre ese momento y esa perfección. Entonces, todo es obra del Espíritu Santo. Así se resume. Todo es obra del actuar del Espíritu Santo en nuestra vida, en nuestro cuerpo, en nuestro razonamiento, en nuestro ser, ¿verdad? Como esencia. Según lo que nosotros dejemos al Espíritu Santo hacer, así es como vamos a avanzar en ese camino a la santidad. Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo me le va, doña Judith? Bien, usted, bueno, la verdad que este tema está lindísimo. Ahorita lo que usted estaba diciendo me llama mucho la atención, de que los misterios de Dios son incomprensibles para el ser humano. Pero yo tengo una hermana especial y entonces, a pesar de su demencia, ¿verdad? Porque bueno, ella tiene retardo mental lo que ella tiene. Pero ella es una persona que cuando escucha la misa, si escucha cantos que a veces pongo yo, digamos, religiosos, ella canta, ella baila, ella se persina y ella reza, bueno, cuando ponemos la coronilla, ella reza y lo hace con un gran amor, con esa pureza que uno siente que es realmente el Espíritu Santo el que se manifiesta. Y yo digo, estas personitas son ángeles que manifiestan el amor de Dios de una manera tan pura que ni siquiera los que tenemos decir un razonamiento o una mentalidad, digamos así, sino que estemos bien, ¿verdad? De la mente, podemos tener vivir ese amor tan grande de esa manera, solamente que solo el Espíritu Santo, ¿verdad? Como digo yo, cómo nos cuesta a las personas pero como yo digo yo que yo misma, a pesar de que yo tengo el entendimiento de la fe, de lo que es Dios, me falta eso, digo yo, esa pureza que uno dice que siente esas personas tan especiales que Dios manda. Entonces, ahí estoy totalmente de acuerdo con lo que usted dice. Las personas, a pesar de sus limitaciones que se supone que tienen, pero tienen ese espíritu que ya sabemos que es el Espíritu Santo que se mueve en ellos. Eso es lo que quería compartir con ustedes. Muchísimas gracias, doña Judith, muchísimas gracias. Buenas noches. Buenas noches, doña Yami. ¿Cómo me les va? Gracias a Dios, bien. Bendecido. Yo digo que obvio que sí, porque como decía hoy el Evangelio, hay que ser como niños. Y todas esas personas así están siendo como niños, aunque sean adultas, con sus capacidades que tengan, y son como niños, obvio que sí. Digamos como Pedro y ellos, vea todo lo que hicieron y fueron discípulos de Dios o de Jesús. Entonces, con más razón, esas personas
son como niños y el Evangelio decía hoy hay que ser como niños. Esa es mi pregunta, ¿verdad? Ujú. Sí, claro, exactamente. Como lo decía usted, eso se relaciona con esta parte del Evangelio. Todos estamos llamados a la santidad, pero en esa manera en que nosotros vayamos conectando, y nos dejemos guiar por el Espíritu Santo, es que es eso, que nosotros nos dejemos llenar de esa gracia de Dios, de sus dones. En medida en que nosotros nos llenemos más del Espíritu, vamos a ir dejando esta parte corporal, ¿verdad? La parte que nosotros le damos mente y mente y donde ponemos primero mi pensamiento o mi capacidad, lo que yo creo, antes del actuar de Cristo, antes del actuar del Espíritu Santo. Entonces, ahí es donde vemos que, o sea, cualquiera de nosotros puede llegar a ser santo, solo que a veces entre más lo pensamos, ¿verdad? A veces más bien nosotros mismos nos vamos obstruyendo más el camino. En lugar de pensar tanto, lo que tenemos es que dejar que el Espíritu Santo actúe en nosotros, ¿verdad? Sí, porque ¿Alguien yo más? tengo, disculpe, yo tengo Ah, dos hermanos que son discapacitados y yo veo en ellos la inocencia y yo sé que sí, que todos tenemos que llegar al Espíritu Santo y todo, pero tenemos que luchar con eso y ellos como discapacitados también luchan, porque yo tengo una hermana que ella, hay momentos que, digamos, ella, como esta hora que es para ella, según ella, a las 10 de la mañana, no tiene así, ¿cómo le explico? Para ella pasa el tiempo, las horas, todo eso, pero ella reza, ella le pide a la Virgen, y a ella todas esas cositas. Entonces yo digo que sí, todos ojalá llegáramos a esa bendición de Dios, ser como niños, ¿verdad? Y entregarnos al Espíritu Santo, y para eso estamos en ese camino para poder tener la dicha y la gloria de Dios de poder llegar a ese camino, que ya gracias a, bueno, como usted Carlos Cuti, ya él vea la gran bendición. Entonces estamos todos por el mismo camino y el programa está muy lindo y yo casi no soy de conversar, pero me ha llamado mucho la atención. Casi siempre me ha llamado, solo que soy como así, como muy alejadilla, como para, pero yo sí aquí con mi familia y todo, hacemos meditación y examen de conciencia y todo eso nos ayuda un montón. Pues muchas gracias, ya no la interrumpo, gracias. no se preocupe, muchas gracias más bien, doña Yami. ¿Alguien más? Don Edwin, ahí Gaby. veo que tiene. Ujú. Ajá. Sí, sí, don Edwin. Eh, Esto de la santificación del subconsciente, quería hacer referencia porque ayer, precisamente, aquí en Bajamar, donde estoy en este momento, ayer estaba un niñito, él es nicaragüense y tiene 10 años, pero está en primer grado. Pero no porque tenga algún atraso, sino porque las condiciones que estaba allá en Nicaragua, entonces, no sé, no reunía, estaba muy alejado y que además de que la mamá, porque el papá ya estaba aquí en Costa Rica y es el que me estaba ayudando a hacer un trabajo precisamente. Y me comentaba el niñito de que la mamá era o es alcohólica y entonces lo inducía a él cuando tenía 6 años a que tomara licor. Y entonces dice, y entonces a mí me quedó eso acá en la mente, dice que yo no lo puedo borrar, sino que ella me daba la botella y que si no tomaba me iba a regañar, dice, cogí un chilillo para pegarme. Dice, entonces yo me ponía la botella ahí en la boca, pero yo, dice, no lo probé, sino que yo estaba haciendo ahí que chupaba, pero no chupaba nada, dice.
Y entonces dice, eso me ha quedado a mí, dice, pero ahora él está en primer grado y está recibiendo los papás y él está recibiendo formación para recibir el bautismo, pero sobre todo los papás no, el papá y con la muchacha que vive ahora, entonces están recibiendo para bautizarlo, para formarse ellos, y entonces, y me dice, no, dice, y entonces yo quiero, dice, como sanarme, precisamente, dice, sanarme estos recuerdos bueno, que no quiero ni acordarme de la situación que pasaba con mi mamá. Dice, pero, y entonces, precisamente yo le decía, mire, le digo, porque él incluso me dice, usted se sabe el Padre Nuestro. Y entonces, porque usted estaba ahí orando, usted sabe el Padre Nuestro. Le digo, sí, sí, le digo, pero usted, y le digo, usted se lo sabe. Dice, bueno, es que yo, dice, apenas estoy ahí empezando. Bueno, entonces ahí usamos el Padre Nuestro. Pero yo le decía precisamente eso, ¿verdad? De que es necesario pedirle al Espíritu Santo para que sea Él el que vaya a sanar. Quería traer esto porque me llama la atención cuando estamos hablando de esto, está hablándonos usted muy bonito de la santificación de cada una de estas partes y del subconsciente. Entonces me llamaba la atención de que ese niñito ya con esa edad, pero que eh, recuerda eso, ¿verdad? Y que está metido ahí en él y que quiere sanarlo, ¿verdad? Muchas gracias, don Edwin. Bueno, yo creo que mejor ejemplo de los que nos han comentado los hermanos no podemos tener, ¿verdad? Para que nos vaya quedando más clarito, ¿verdad? De lo importante que es esta comunión con el Espíritu Santo, esa comunión y esa conexión que tenemos que tener con Él. ¿Para qué? Para que trabaje en todo nosotros, en todo nuestro ser, todo, por dentro, por fuera. Al tener nosotros esa comunión, comunicación y conexión con Él, vamos a ir dando estos avances, estos pequeños pasitos para lograr esa perfección, ¿verdad? Ojalá que ese chiquito, ¿verdad? Ahí, ya de una vez una tarea antes de terminar. Oremos mucho por este niño, oremos mucho por él, por su papá, por las personas que lo están guiando para que logre sanar todo eso y logre encontrar de verdad esa verdadera comunión y sobre todo logre sentir el amor de Dios en su vida, porque que sea la propia mamá que haya hecho eso, imagínense en el dolor que puede sentir él, lo que puede estar pasando. Entonces, que él pueda sentir ese amor de Dios, el amor materno de Dios, a través de todo esto que va a ir recibiendo. Bueno, creo que sí les quedó claro por los comentarios en esta parte, ¿verdad? Creo que sí les quedó bastante clarito, de cómo vamos a ir santificándonos a través de estas partes en forma integral, en forma completa. Ahora, para continuar en este proceso en que vamos a ir acercándonos a la santificación, vamos a ver cuatro características de la santificación. Entonces ya vimos qué es la santidad o qué es ser santo, cómo el Espíritu Santo es el que mueve todo, que sin él no podemos ir logrando estos pasitos, ¿verdad? Ese acercamiento. Vamos a ver cuatro características y una de ellas también, al final, la última, nos va a unir un poquito con esto que hemos venido hablando, con esta parte de qué pasa, ¿verdad? Si es una persona que tal vez no está del todo consciente, tiene algo a nivel mental, ¿verdad? ¿Qué pasa con nosotros que vamos de camino, ¿verdad? Que estamos en ese caminar, que estamos tratando de acercarnos un poquito a la santidad. Entonces, al final vamos a ver esa parte y se nos va a aclarar un poquito más. Entonces, cuatro características de la santificación. 1. La santificación personal.
la santificación personal. ¿Qué es esto? Integra a toda la persona. Entonces, la santificación personal va a integrar los 5 puntos que vimos hace un ratito. La santificación personal integra el entendimiento, la voluntad, los sentimientos, el subconsciente y el cuerpo. Esa es una de las características de la santificación personal, la que integra todo eso que vimos hace un ratito. Viene la gradual, la número 2, la santificación gradual. ¿Qué quiere decir esto? Gradual es cuando como que van las cosas poquito a poquito, ¿verdad? Que van como en pasos. Entonces, es la santidad, o sea, la santidad es inconclusa o no se llega a su culmen, ¿verdad? Hasta que llegue el momento de la muerte, hasta el momento en que nos despidamos nosotros de este mundo, o sea, hasta ahí es donde llega ese momento culmen, digamos, de la santidad. Entonces, la santidad es inconclusa hasta el momento de la muerte. Ahí es donde ya se completa este proceso, digámosle, corporal, ¿verdad? El proceso que venimos haciendo nosotros, como humanos, el esfuerzo que venimos haciendo nosotros, los retos que venimos, sobrellevando, que venimos nosotros, logrando cumplir, eso se cumple hasta el momento en que morimos, ¿verdad? Entonces, la santificación es gradual porque vamos pasito a pasito logrando todas estas cosas anteriores. Cuando llegue el momento de nuestra muerte es donde vamos a llegar a, como decir, a cumplir esa primera parte de la santificación. Entonces por ahí decía un sacerdote, ser santo no es difícil, es largo, ¿verdad? O sea, no es difícil ser santo, porque a veces sí podemos tener esa conexión con Dios y todo. El problema es lo largo que se nos hace llegar a esa santidad, ¿verdad? A nadie se le ha proclamado santo, digamos, estando en vida. O sea, los santos llevan un proceso de revisión, primero es la beatificación, ya luego la canonización, todo depende de los milagros, la comprobación que se haga desde el Vaticano y todo. Entonces, es un proceso gradual el poder llegar a esa santidad. Pero no todos requerimos, o sea, de esa parte. O sea, hay miles de millones de santos que no necesariamente los tenemos en una estatua, en una estampita, o sea, que han sido reconocidos o verificados por el Vaticano. Muchos pueden haber llegado a la santidad sin tener esos procesos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque cumplieron todos esos pasos, lograron esa perfección en Cristo, lograron esa perfección de esa conexión con el Espíritu Santo, entonces llegaron a la santidad, ya son santos. Entonces la perfección es personal, es gradual. La perfección es comunitaria. La santificación, perdón. La santificación es comunitaria. ¿Por qué comunitaria? Porque somos iglesia. Porque somos iglesia. O sea, Dios no dijo, usted solito haga las cosas, usted y ya no. Dios nos manda a amar al prójimo, a hacer actos de misericordia. Dios nos llama a estar en común unión con los hermanos. Entonces, la santidad es comunitaria. ¿Y dónde se reafirma esa parte de lo que es, de que la santificación es comunitaria? ¿Han oído en la misa donde el sacerdote dice, y en comunión con los santos, ¿verdad? ¿Han escuchado esa parte? Del sacerdote dice, en comunión con los santos, entonamos el canto del gloria, ¿verdad? O sea, vamos a alabar a Dios, vamos a glorificarlo a Él,
en comunión con los santos. No solo los que, como les digo, conocemos así en estatua, en estampita, sino todos los que ya lograron pasar ese estado y todos ya lograron alcanzar esa perfección de unión y de la gracia de Dios. Comunitaria. Y vamos con la última que les digo que es donde se termina de aclarar todo. Es la santificación escatológica. Ustedes dirán, oye, esta Gaby sí nos trajo palabras difíciles, ¿verdad? Palabras complicadas. Bueno, ¿qué es escatología? ¿O qué significa escatológica? Bueno, es el estudio de la teología en la parte, o sea, en un estudio profundo sobre lo que es el final, sobre lo que es, digamos, la muerte, lo que es el cielo, lo que es la vida eterna. Eso es la escatología. Entonces, ¿qué es la santidad o la santificación escatológica? Significa cuando nosotros llegamos a ese momento en que nos despedimos de este mundo, pero Dios, en su infinito amor, en su infinita misericordia, dijo, les voy a dar otra oportunidad. Aunque aquí hayamos sido los más malos del mundo y no hayamos logrado controlar nuestro carácter, ni controlar nuestros pensamientos, ni sanar lo que tengamos que sanar, no cuidamos nuestro cuerpo, no logramos entender a Cristo, Dios dice, les voy a dar otra oportunidad. Aún así, es tanto el amor que nos tiene que Él dice, les voy a dar otra oportunidad. Entonces, ¿qué pasa con la santidad, la santificación escatológica? Es donde Dios nos regala el purgatorio como ese último escalón para nosotros poder llegar a esa perfección cristiana. La santificación escatológica es ese tiempo en el que Dios nos da para que nosotros purguemos todo eso, ya no aquí en la tierra, sino que nos da ese tiempo en el purgatorio para que nosotros logramos tener esa conexión con el Espíritu Santo y poder llegar a la perfección y así santificarnos. Todos estamos llamados a santificarnos, como nos decía doña Blanca, todos estamos llamados a ser santos. No a todos se nos va a hacer una estampita, pero el que nosotros lleguemos a esa perfección, a esa comunión, que si no lo logramos aquí, tenemos todavía el tiempito en el purgatorio para poder cumplir ese objetivo, ¿verdad? Para poder perfeccionar esto, ahí es donde ya se nos va a cumplir la santidad en su totalidad. Entonces, si hay personas que tal vez, como hablábamos hace un ratito, en cuanto a lo del subconsciente y lo de la mente, ahí es donde se nos da la oportunidad. Si hay personas que aún conociendo de Dios, que aún sabiendo estas cosas, no se dan la oportunidad de querer cumplir o de querer tomar esos retos a los que nos llama la santidad, y se les da la oportunidad en el purgatorio, ¿verdad? Sabemos que allá puede ser más difícil, por eso es lo importante de que aquí en la tierra nosotros digamos, Espíritu Santo, vení, iluminanos, ayúdanos, danos todos los dones, todos los frutos, ¿verdad? Que podamos tener esos carismas y enseñar y ponerlos en práctica para no tener que durar tanto en ese último escalón, ¿verdad? En esa santificación escatológica, que no tengamos que purgar tanto ahí en el purgatorio, ¿verdad? Entonces, estos son esas 4 características. Entonces, la personal, todo nuestro cuerpo, nuestro entendimiento, todo lo que vimos, la voluntad, el subconsciente, el cuerpo, los sentimientos, la gradual, el paso a paso que vamos a ir dando hasta que llegue el momento de la muerte. La comunitaria, el que
tenemos que ser iglesia, o sea, tenemos que ser iglesia, no podemos definitivamente decirnos cristianos si no comulgamos con los hermanos, si no ponemos en práctica las obras de misericordia. Y la escatológica, que ya es el culmen de todo, ¿verdad? Cuando dejamos este mundo y llegamos al purgatorio a terminar esa conexión y esa perfección. Entonces, ya para ir concluyendo, ¿cómo vamos nosotros a identificarnos y a fortalecernos con estas características? Solo con el Espíritu Santo. No hay forma. A través de él nos transformamos y a través de él llegamos a la santificación. Para concluir, voy a formular 2 preguntitas. No es para que me las respondan, sino ahí para que las vayan ahí meditando. ¿Cuál es la condición para alcanzar la santidad? ¿Cuál es la condición para alcanzar la santidad? Ustedes podrán decir, como hemos venido hablando, de aceptar al Espíritu Santo y dejar que el Espíritu Santo trabaje, ¿verdad? Pero no es esa. Pero no es esa. ¿Cuál es la condición para alcanzar la santidad? El que nosotros lo queramos con todo el corazón. Esa es la principal condición para nosotros alcanzar la santidad, que nosotros lo queramos. Si nosotros no lo queremos, entonces de ahí está el tiempo en el purgatorio, ¿verdad? Como les decía hace un ratito. Si no lo queremos o nos da igual, ahí está ese tiempito para lograr alcanzarlo. Pero esa condición principal es que nosotros queramos de corazón alcanzar la santificación. Y les voy a leer aquí Buscar la gracia de Dios. Exactamente. Buscar la gracia de Dios, sabiendo que si Él es todopoderoso, Él mismo nos da la fuerza y nos da los dones del Espíritu Santo para descubrir que la santidad, no todos tenemos esa dicha de tenerla, pero sí la podemos lograr. Exacto. O sea, en este momento aquí, o sea, no podemos decirlo, ¿verdad? Como les digo, ese culmen y esa perfección es hasta ese momento en que partamos de este mundo. Pero es eso, el que aceptemos la gracia de Dios, el que la aceptemos, porque Él nos la da de forma gratuita. Es que nosotros la aceptemos. Entonces, Santo Tomás de Aquino tiene una frase. Se las voy a leer para que entiendan esta parte de lo que es esa condición de la santidad. Dice, la obra de santificación de un pecador, la obra de santificación de un pecador tiene un valor infinitamente superior a la de la creación del universo o del mundo. O sea, cuando se crea de la nada. O la santificación de un pecador a esto segundo. Entonces, ¿qué quiere decir esto? O sea, que vale más esa obra de que nosotros lleguemos a santificarnos, en que nosotros intentemos llegar a la santificación, vale más eso incluso que la propia creación del universo. Eso decía Santo Tomás de Aquino, nada más imagínense, o sea, la profundidad. Y ni me quiero imaginar qué otras montón de cosas podría decir, ¿verdad? Entonces, él logró identificar eso, o sea que lo que nosotros hagamos para llegar a la santificación, el que dejemos el pecado y logremos ese paso a la santificación, vale más que la creación del universo o del mundo. Y eso se complementa con lo que nos dice San Agustín. Esta frase de San Agustín es muy conocida, que nos dice
Señor, dame lo que me pides y pídeme lo que quieras. Dame lo que me pides y pídeme lo que quieras. Entonces es que Él nos dé lo que Él mismo nos va a pedir en un tiempito o que nos puede pedir más tarde. Entonces, ¿cómo nos lo da? A través del Espíritu Santo, a través de sus dones, a través de los frutos, a través de que pongamos nosotros en práctica eso, que esos dones, los carismas que ya tenemos del Espíritu Santo. Entonces ahí es donde nosotros podemos decirle a Dios, pídeme lo que quieras, porque ya Él me dio lo que me iba a pedir. Entonces es a través de su Espíritu que Dios me dé, ¿verdad? Los dones, lo que Él quiera darme, para yo poder darlo y dar fruto de ello, ¿verdad? Que es lo importante. Entonces esa era la primera pregunta. ¿Cuál es la condición para alcanzar la santidad? Y la segunda, con esta concluimos. ¿Cuál es el enemigo de la santidad? ¿Cuál es el enemigo de la santidad? Muchos dirán de ahí, el diablillo, ¿verdad? Pero no. ¿Cuál es el enemigo de la santidad? El menosprecio de los dones de Dios. En cuanto yo menos le dé importancia o menosprecie, como dice aquí literalmente, ¿verdad? Los dones que Dios me da a través del Espíritu Santo es mi enemigo número uno para no llegar a ser santo. Entonces, entre nosotros menos importancia le demos a los dones, entre menos le pidamos al Espíritu que fortalezca esos dones en nosotros, cada día nos vamos alejando más bien más de la santidad, no nos estamos acercando a ella, sino que más bien nos vamos alejando de la santidad. Y las voy a dejar ya para entrar en un ratito de oración, con una frase hermosísima que dice, la santidad se mide por la estatura que alcanza Cristo en nosotros, o por la fuerza con la que le permitimos al Espíritu Santo moldear nuestra vida. Voy a repetirla porque a mí me encantó. La santidad se mide por la estatura que alcanza Cristo en nosotros o por la fuerza con la que le permitimos al Espíritu Santo moldear nuestra vida. Sería esto lo que les quería compartir hoy y vamos a un momentito de oración. Si tienen preguntitas, entonces ahorita después de la oración para aprovechar aquí el ratito. Muchísimas gracias por escuchar y vamos a entrar en oración. Adelante, Carmencita. Señor Jesús, hoy nos has pedido la santificación. Tú que eres el santo de los santos. Tú que nos dijiste, seréis santos como yo soy santo. Te damos gracias, Señor, una vez más, porque todos y cada uno de nosotros estamos llamados a ser santos. Envía tu Santo Espíritu en esta noche, donde nos encontramos. Tú dijiste, donde dos o más se reúnen en mi nombre, ahí estaré yo. Y hoy estás en el lugar donde cada uno de nosotros estamos. Y nos estás pidiendo, sean santos
como yo soy santo. Regálanos esa fe inagotable para ver con tus ojos, Señor, para poder sentir y pensar como tú sentís, como tú pensás, Señor Jesús. Ver como Dios nos ve. Ver con tus ojos. Que nuestros pensamientos sean tus pensamientos, Señor. Ayúdanos a gozar en ese amor tan grande que tú nos has dado, Señor. Regálanos que tu Santo Espíritu nos regale esos frutos de santidad para poder ser santos. Ayúdanos, Señor, a amar a ese prójimo que más nos cuesta amar, Señor. Danos la bondad, Señor, para dar la mano a aquel que nos necesita. Dar la mano a aquel indigente que está en la calle, Señor. Dar la mano a aquel alcohólico, Señor, que está sumido en ese vicio, Señor Jesús. Dar la mano a aquella persona que está sola, Señor, que tal vez la abandonaron en un hospital, en un hogar. Ayúdanos a ser bondadosos, pero con la bondad a dar amor, Señor Jesús, como el amor que tú nos has dado. Ayúdanos a amar al enemigo. Es muy fácil amar al que tenemos en casa, pero es difícil, Señor, y solo con tu Santo Espíritu podemos amar a esa persona que tal vez nos difamó, a esa persona que nos hizo daño, a esa persona que por envidia nos ha calumniado. Pero tenemos que amar y darnos hasta que nos duela, Señor. Gracias, Señor, porque nos das sabiduría para sentir como sintió Jesús, Señor. Para ver a ese Cristo crucificado en la cruz y decir, aquí estoy, Señor, porque por tu amor yo estoy aquí. Por eso hoy, Señor, te puedo servir. Gracias, Señor, porque me has dado el gozo de vivir en comunidad, Señor Jesús. Gracias porque puedo, Señor, dejarme llevar por tu gracia, estando en gracia. Porque me acepto, Señor, como yo soy, pero cada día con tu ayuda, con la ayuda de tu Santo Espíritu, voy a mejorar mi forma de ser. Ven, Espíritu Santo, ven y llena a cada uno de los que estamos hoy aquí presentes, Señor, con tu santidad para poder, con tu ejemplo de santidad, Señor, poder ser nosotros santos. Qué fácil, decía un sacerdote, sí, qué fácil es ser santos. Pero ¿qué nos falta? Nos falta cumplir esos mandamientos que nos dejaron para ser santos, para llegar a alcanzar esa santidad cuando lleguemos al culmen de nuestras vidas.
Gracias, Señor, porque cada uno de nosotros en esta noche te pedimos que queremos ser santos. La santidad hay que pedirla porque Él nos la dio, así como nos da todos los dones, todos los carismas, todos los frutos. Digámosle al Señor todos los días: hoy, Señor, quiero ser santo. Hoy, Señor, quiero dar un pasito más allá para alcanzar la santidad. Gracias, Señor, porque quiero identificarme contigo. Gracias, Señor, porque tú moriste en la cruz por mí, por mis pecados. Y aún así, Señor, tu misericordia es tan grande que nos dices: sed santos como yo soy santo. Bendícenos, Señor, que tu Santo Espíritu en esta noche llegue a cada uno de nosotros y nos ayude a discernir en qué tenemos que mejorar, que nos ayude a que ese entendimiento, esa santificación del entendimiento, podamos hacerla nuestra. Que nuestros pensamientos sean tus pensamientos, Jesús. Que tus ojos sean nuestros ojos. Y que seamos testigos de que estamos en un camino de santidad. Que esa santificación de la voluntad, Señor, que en ella podamos amar como tú amas. Regálanos los frutos de la bondad, de la paciencia. Regálanos el gozo para santificar el sentimiento, para tener los sentimientos que tú tienes, Jesús. Que la santificación del subconsciente, Señor, tal vez lo más difícil, esos pensamientos, como decía Santa Teresa, la loca de la casa, pero ese subconsciente que es, diría yo, como el disco duro de una computadora. Ayúdanos, Señor, a vaciar todo eso que no es tuyo, que no te pertenece, pero que ha estado ahí por mucho tiempo, desde nuestra niñez, y que aún siendo adultos, Señor, a veces no podemos sacar de esa cajita todas esas cosas que no son tuyas. Regálanos la sabiduría para saber discernir qué es lo que tenemos que sacar de ese subconsciente. Pero a la vez, Señor, danos la fortaleza para que una vez que hemos podido discernir qué es lo que nos está haciendo daño, Señor, tengamos esa fuerza en ti, esa fe para seguir adelante, Señor. Ayúdanos a llenarnos de tu gracia para santificar nuestros cuerpos, Señor. Gracias te damos por esta noche, Señor, por esta, yo diría, belleza de santificación que nos dio Gaby, Señor, en este momento, en esta noche. Hoy te damos gracias. Gracias porque podemos, Señor, cada día pedirte esa santificación, pero ya conocemos qué es y por dónde vamos a pedir el ser santificados. Y eso solo, Señor,
cuando permitimos que tu Espíritu Santo nos inunde a cada uno de nosotros y pidamos, ven Espíritu Santo, llena, inunda mi mente, aquí te abro mi corazón, entra, penetra, haz lo que tú quieras de mí. Así es, Señor, como poco a poco, paso a paso, podemos ir obteniendo ese camino de santificación con la luz del Santo Espíritu, con la guía de Él, nada más y nada más sencillo que dejarnos moldear por ese Espíritu Santo que tú nos regalaste. Te alabamos, te bendecimos y te glorificamos. Y a ti, Madre Santísima, a ti, Madre María de las Gracias, hoy llénanos de esas gracias que tú pudiste disfrutar junto a tu Hijo para poder ser santos. Gracias, Madre Santísima, porque tú como intercesora llevas todo esto que hoy pedimos. Lo que cada uno de nosotros quiere ahí, tiene en su corazón. Preséntalo ante tu Hijo para que Él lo pueda llevar al Padre. Y así, en esta noche, te decimos una vez más, gracias Espíritu Santo por estar en cada uno de nosotros. Gracias por los dones, los carismas, pero sobre todo esos frutos de santidad. Pongámoslos al servicio de la comunidad. Necesitamos de la comunidad. Somos iglesia. Y así, en comunión con los santos que ya llegaron al culmen de la vida eterna, podamos nosotros, pasito a paso, llegar algún día hasta donde ellos están hoy. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén, amén y amén.